Me llamo Job, y durante años fui conocido como el hombre más próspero de la región de Uz. Mis tierras eran vastas, mi ganado innumerable, y mis almacenes rebosaban de provisiones. Me consideraban el más rico y honrado entre los hombres del Oriente, pero nunca puse mi confianza en las riquezas ni en los títulos que éstas traen. Mi verdadero tesoro siempre fue mi relación con Dios. Vivía apartado del mal, temeroso del Señor, guiado por la convicción de que todo lo que tenía provenía de su mano. Dios me había bendecido con 10 hijos que llenaban mi hogar de alegría, 7 hijos varones y 3 hijas de belleza incomparable. Eran jóvenes llenos de vida, siempre dispuestos a compartir banquetes en sus casas, celebrando juntos como una familia unida. Cada día me levantaba temprano para ofrecer sacrificios en su nombre, pues temía que, en medio de su celebración, pudieran haber pecado en sus corazones contra Dios. No podía permitir que su descuido espiritual pusiera en riesgo la comunión con el Altísimo. Vivía agradecido, pero no me engañaba. Sabía que mi vida dependía únicamente de la misericordia de Dios. Sin embargo, en algún rincón que yo desconocía, se gestaba una conversación que cambiaría mi destino. Un día, mientras los ángeles se presentaban ante Dios, Satanás apareció entre ellos. El Señor le preguntó: ¿Has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra, un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás respondió con burla: ¿Acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Tú has protegido todo lo que tiene, bendiciendo la obra de sus manos. Pero quítale todo, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Fue entonces cuando Dios, confiando en mi fe, le permitió ponerme a prueba, pero con una condición: no podía tocar mi vida. Sin saberlo, el cielo había hecho una apuesta por mi lealtad. No imaginaba que mi vida, antes tan estable, estaba a punto de caer en un abismo de pruebas y sufrimiento que pondrían en juego todo lo que creía. No pasó mucho tiempo antes de que mi mundo, una vez pleno y próspero, se viniera abajo como un castillo de arena. Recibí noticias devastadoras una tras otra. Mis bueyes y asnos fueron robados por saqueadores, un fuego consumió mis ovejas, y mis camellos cayeron en manos de ladrones. Pero lo peor llegó cuando un mensajero, con lágrimas en los ojos, me dijo que mis hijos estaban celebrando en la casa del mayor cuando un violento viento derrumbó la estructura, matándolos a todos. ¿Puedes imaginar ese dolor? No había palabras para describir lo que sentí. Rasgué mis vestiduras, me afeité la cabeza y caí al suelo en adoración. Dije: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Aún así, me aferré a mi fe, pero mi sufrimiento apenas había comenzado. En un nuevo ataque contra mi vida, Satanás pidió permiso para probarme aún más. Esta vez, me golpeó con llagas dolorosas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Mi piel ardía, supuraba y olía a muerte. Me senté entre cenizas, tomando un pedazo de cerámica rota para rascarme las heridas, buscando alivio. Mi cuerpo era un tormento y mi espíritu se sentía aún más desgarrado. Incluso mi esposa, consumida por la desesperación, me dijo: ¿todavía mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero yo, con lo poco que me quedaba de fuerza, respondí: hablas como una insensata. Si aceptamos el bien de Dios, ¿no deberíamos aceptar también el mal? Mis días se llenaron de silencio y agonía, hasta que llegaron 3 de mis amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Al verme de lejos, apenas me reconocieron por mi aspecto. Lloraron, rasgaron sus ropas y se sentaron conmigo en el suelo durante 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra. Su presencia al principio fue un consuelo, pero en el fondo sabía que el silencio no duraría para siempre. Con cada herida en mi cuerpo y con cada mirada de compasión de mis amigos, sentía que una tormenta de palabras y acusaciones estaba por venir. Y, en efecto, sus bocas pronto se abrirían, y con ellas, nuevas heridas serían infligidas, esta vez en mi alma. El silencio de mis amigos no duró mucho. Al 7º día, Elifaz, el más anciano, rompió la quietud. Al principio, sus palabras parecían buscar consuelo, pero pronto tomaron un tono acusador. Job, nadie inocente sufre así. Reflexiona, porque seguramente has pecado. Dios no castiga sin razón. Sus palabras me hirieron más que las llagas de mi cuerpo. ¿Cómo podían creer que yo, que temía a Dios y vivía apartado del mal, había hecho algo para merecer este dolor? Me defendí con lo poco que me quedaba de fuerzas, asegurándoles que no había cometido ningún mal que justificara mis desgracias. Sin embargo, Bildad y Zofar se unieron al ataque. Me acusaron de arrogancia por cuestionar a Dios y sugirieron que mis hijos habían muerto por sus propios pecados. Basta,
Grité en un momento de desesperación. Les expliqué que mi sufrimiento no tenía sentido para mí, que deseaba hablar directamente con Dios para entender el propósito de tanto dolor. Pero mis amigos, en lugar de consolarme, insistieron en que debía arrepentirme, aunque no podía arrepentirme de algo que no había hecho. Fue entonces cuando un joven llamado Eliú, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Su discurso era diferente. Aunque también me corrigió, habló de un Dios que utiliza el sufrimiento no para castigar, sino para enseñar, para refinar y revelar su gloria. Sus palabras resonaron en mi corazón, pero aún anhelaba algo más. Quería respuestas directamente de Dios. Y Dios, en su majestad, respondió. Desde un torbellino, su voz llenó el aire. ¿Quién es este que oscurece mi consejo con palabras sin conocimiento? Prepárate como un hombre, yo te preguntaré, y tú me responderás. Sus preguntas eran profundas, como si el universo entero se desplegara ante mí. ¿Dónde estabas cuando fundé la tierra? ¿Quién cerró el mar con puertas? ¿Puedes atar las estrellas o gobernar la salida del sol? Mientras escuchaba, me di cuenta de mi pequeñez. Todo mi sufrimiento, mis preguntas y mis quejas se desvanecieron frente a la grandeza de su creación. Con humildad, caí de rodillas y dije, he hablado de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. En ese momento, entendí que no necesitaba respuestas, necesitaba a Dios mismo. Y allí, en medio del torbellino, mi alma encontró descanso. Cuando el torbellino se desvaneció y la voz de Dios dejó de resonar, sentí una paz que no había conocido en todo mi sufrimiento. Había aprendido algo mucho más grande que cualquier respuesta que pudiera haber buscado. Dios es soberano, y su sabiduría está más allá de mi comprensión. Mis preguntas se desvanecieron porque, al final, lo único que necesitaba era su presencia. Sin embargo, Dios no terminó ahí. Después de reprenderme con amor, su atención se dirigió a mis amigos. Con su voz firme y justa, les dijo, mi ira se enciende contra ustedes porque no han hablado de mí con la verdad, como lo ha hecho mi siervo Job. Fue una vindicación que no buscaba, pero que alivió mi corazón. Dios les ordenó ofrecer sacrificios, y me pidió que intercediera por ellos en oración. Lo hice sin dudar, porque a pesar de todo, no guardaba rencor. Y entonces sucedió lo inesperado. El Dios que me había permitido sufrir restauró mi vida de una manera que jamás habría imaginado. Mis heridas comenzaron a sanar, mi fuerza volvió a mi cuerpo, y mis tierras, antes desoladas, florecieron una vez más. Mi ganado, que había sido robado o destruido, fue restaurado al doble de lo que poseía antes. Miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos llenaron nuevamente mis campos. Pero la mayor bendición fue la familia que Dios me dio. Me concedió otros 10 hijos, 7 varones y 3 hijas, quienes fueron conocidas por su gran belleza y gracia. Les di herencia junto con sus hermanos, algo poco común en nuestra cultura, pero que sentí justo y necesario. Viví 140 años más, suficiente para ver a mis hijos, nietos, bisnietos y hasta la 4ª generación. Al reflexionar sobre mi vida, entendí que las pruebas no son castigos, sino oportunidades para crecer, para conocer más profundamente a Dios y para experimentar su fidelidad incluso en el dolor. No siempre comprendemos el propósito detrás del sufrimiento, pero aprendí que confiar en Dios, incluso en la oscuridad, es el mayor acto de fe. Hoy, cuando miro a mi familia, mis tierras y el cielo que una vez habló conmigo, sé que mi historia no trata sobre mis pérdidas o mis logros, sino sobre la grandeza de un Dios que es digno de confianza en toda circunstancia. Porque al final, aunque lo perdí todo, gané algo invaluable, un entendimiento más profundo de quién es Él.